Un millonario le dio $1,350 a una mesera para salvar la vida de su hijo. A la mañana siguiente, la encontró en la tumba de su amada que murió hace 27 años. La lluvia caía con fuerza sobre los adoquines de San Miguel de Allende, convirtiendo las callejuelas coloniales en pequeños arroyos que resplandecían bajo las farolas recién encendidas. Era una de esas tormentas de noviembre que parecían querer limpiar el alma de la ciudad, llevándose consigo las penas acumuladas durante el año. Dentro del café, el rincón del recuerdo, Daniela Fuentes limpiaba meticulosamente la barra de madera oscura mientras tarareaba una vieja canción de cuna. A sus 26 años, su rostro ya mostraba esas pequeñas líneas alrededor de los ojos que solo aparecen cuando la vida te ha obligado a madurar demasiado pronto. Sin embargo, había algo en su sonrisa que desafiaba las dificultades, una chispa que ni siquiera los turnos dobles y las noches en vela habían logrado apagar. «Ya mero acabas con eso, Dani. Necesito que atiendas la mesa 5», le dijo Javier, el dueño del café, un hombre de 60 años con bigote entrecano que había sido amigo de Mercedes, la mujer que la había criado. «Ya casi, Javi. Dame un minuto», respondió Daniela, ajustándose el delantal y verificando que la pequeña caja metálica con grabados de flores de cerezo estuviera segura en el bolsillo de su uniforme. En esa caja guardaba cada propina con devoción casi religiosa. No era para ella, ni para caprichos, ni siquiera para mejorar su pequeño departamento de un solo cuarto donde apenas cabían una cama y una mesita. Cada peso tenía un destino mucho más importante: la operación de Adrián, su hijo de 7 años, mientras servía café a los pocos clientes que se habían refugiado de la tormenta. Daniela hacía cálculos mentales. Necesitaba exactamente 27,000 pesos más para completar el costo de la cirugía cardíaca correctiva. Era una cantidad imposible para una mesera, pero ella se negaba a aceptar lo imposible cuando se trataba de su hijo. «¿Me permite?». Una señora mayor le tomó la mano cuando pasaba con una bandeja. «¿Tu medallita, niña? ¿Es de San Judas?». Daniela se llevó instintivamente la mano al cuello, donde pendía media medalla de plata en una cadena desgastada. «Sí, señora. Bueno, la mitad. Era de mi mamá, de Mercedes, la señora que me crió», corrigió, como siempre hacía, aunque después de tantos años. Mercedes había sido más madre que cualquier lazo de sangre. «San Judas nunca abandona a quien lo necesita, mijita. Confía». Daniela sonrió con educación, aunque en su interior pensaba que San Judas se estaba tomando su tiempo para ayudarla. Aún así, nunca se quitaba esa media medalla. Era lo único que tenía de su pasado, junto con las palabras enigmáticas que Mercedes le había susurrado antes de morir. «Busca la otra mitad y encontrarás tus raíces». El tintineo de la campanilla sobre la puerta interrumpió sus pensamientos. Un hombre entró sacudiéndose el agua de su abrigo elegante. A pesar de su ropa cara, había algo en su mirada que le recordó a Daniela a esos santos de iglesia, presentes pero ausentes, como si estuvieran mirando algo que nadie más podía ver. El recién llegado escogió una mesa junto a la ventana. Daniela se acercó con la carta, notando las canas prematuras que salpicaban su cabello oscuro y las líneas profundas alrededor de sus ojos, que no parecían provenir de la risa. «Buenas tardes, bienvenido a El Rincón del Recuerdo», dijo con la sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Le ofrezco algo caliente para esta tarde tan fría?». El hombre levantó la mirada y por un instante, apenas perceptible, pareció sorprenderse al verla, como si hubiera reconocido a alguien. Luego, recuperando la compostura, respondió con voz grave: «Un café negro, por favor, sin azúcar». Mientras Daniela se alejaba, no pudo evitar sentir una extraña sensación, como si acabara de pasar junto a un destino que aún no comprendía. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma. «Ya ando pensando como las novelas que ve doña Lupita», se dijo. El celular vibró en su bolsillo. Era el hospital. Su corazón dio un vuelco como siempre que veía ese número en la pantalla. «Bueno, sí. Habla Daniela Fuentes, la mamá de Adrián». Su voz se quebró ligeramente. «¿Cómo que otra vez la fiebre? Sí entiendo. Iré en cuanto termine mi turno». Guardó el teléfono con manos temblorosas. La condición de Adrián se estaba complicando. Los médicos insistían en que la cirugía no podía esperar mucho más. Pero, ¿cómo reunir tanto dinero? «¿Todo bien, Daniela?», preguntó Javier notando su expresión. «Es Adrián, la fiebre otra vez», respondió, esforzándose por contener las lágrimas. «Javi, ¿crees que pueda salir más temprano hoy? Necesito verlo». «Claro que sí, mija.
Ve en cuanto termines con los clientes que tienes asignados. Agradecida, Daniela preparó el café para el hombre de la ventana. Al llevárselo, notó que había sacado varios documentos que parecían contratos y los revisaba con atención, como si buscara perderse en el trabajo para olvidar algo más. «Su café, señor», dijo, colocando la taza sobre la mesa. El hombre asintió sin levantar la mirada. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo seguido por un trueno tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Daniela dio un respingo involuntario, y su mano tembló, derramando algunas gotas de café sobre la mesa. «Ay, perdóneme», exclamó, apresurándose a limpiar con su trapo. «No sé qué me pasa hoy. De verdad lo siento. No se preocupe», respondió él con una voz sorprendentemente amable. «Solo es café, no ácido sulfúrico». Ese comentario inesperado la hizo sonreír. Y por primera vez sus miradas se encontraron realmente. Había algo en los ojos de ese hombre, una tristeza antigua, como esas iglesias coloniales que guardan siglos de plegarias sin respuesta. «De todas formas, lo siento mucho», insistió ella. «Ha sido un día complicado». «Para todos lo es, a su manera», respondió él. Y había algo tan sincero en su tono que Daniela sintió una extraña conexión, esa instantánea comprensión entre desconocidos que a veces surge en las situaciones más cotidianas. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando los cristales como si quisiera participar en la conversación. San Miguel se hundía en esa luz grisácea que precede al anochecer, mientras en el café, entre el aroma del grano recién molido y el sonido de tazas contra platillos, dos destinos comenzaban a girar uno alrededor del otro, todavía inconscientes de la gravitación que ya los atraía. Lo que ninguno sabía aún era que aquella tormenta no era solo agua y viento, era el destino limpiando el camino para un encuentro que llevaba 27 años esperando ocurrir. Los minutos se deslizaban entre el rumor de las conversaciones y el golpeteo constante de la lluvia contra los cristales. Héctor Montero, porque ese era el nombre del hombre de traje elegante, parecía absorto en sus documentos, pero de vez en cuando levantaba la mirada discretamente hacia Daniela, como si algo en ella despertara un eco distante en su memoria. La campanilla de la puerta sonó nuevamente. Un grupo de turistas norteamericanos entró sacudiéndose el agua de sus impermeables coloridos, trayendo consigo ese aire de expectativa que tienen quienes descubren San Miguel por primera vez. Javier le hizo una seña a Daniela para que los atendiera. «Ayúdame con ellos, Dani, que yo no le entiendo ni jota a su inglés», murmuró el dueño, retirándose estratégicamente hacia la cocina. Con un suspiro, Daniela se acercó al grupo, explicándoles en un inglés sencillo pero eficaz las especialidades de la casa. Mientras tomaba nota de las órdenes, su celular vibró otra vez. Quiso revisarlo de inmediato, pensando en Adrián, pero los turistas seguían haciéndole preguntas sobre los pasteles y el café de olla. Desde su mesa, Héctor observó la escena. Notó la forma en que los hombros de Daniela se tensaron cuando su teléfono vibró, y cómo sus ojos parecían desviarse constantemente hacia el bolsillo donde lo guardaba. Había reconocido esa mirada antes, la preocupación constante, esa alerta permanente de quien espera malas noticias en cualquier momento. Cuando finalmente pudo alejarse de los turistas, Daniela revisó su celular en un rincón. Era otro mensaje del hospital. Adrián había preguntado por ella. «Mami, ¿vendrás hoy? La doctora dice que tengo que ser valiente, pero yo soy más valiente cuando tú estás». Cada palabra era un puñal en su corazón. Guardó el teléfono y se secó rápidamente una lágrima traicionera. Se dirigió a la barra para preparar las bebidas de los turistas, intentando concentrarse en la tarea y no en la imagen de su hijo conectado a esos aparatos que pitaban constantemente, midiendo un corazón que no funcionaba como debería. «¿Me permite la cuenta, por favor?». La voz de Héctor la sacó de sus pensamientos. «Claro, enseguida», respondió, agradecida por la distracción. Mientras calculaba el total, Héctor organizaba sus documentos. Eran contratos para la compra de un terreno a las afueras de la ciudad, donde planeaba construir un pequeño hotel boutique. Después de años dirigiendo su empresa en la Ciudad de México, buscaba algo diferente, quizás un cambio de ritmo en una ciudad más tranquila, o tal vez solo un lugar donde las memorias no lo acecharan en cada esquina. «Son 85 pesos», dijo Daniela, extendiéndole la cuenta. Héctor sacó su cartera, un modelo caro de piel que contrastaba con la sencillez del café. Al abrirla, algo captó la atención de Daniela, un destello metálico, como de plata vieja. Por un instante, creyó ver algo similar a su medalla, pero Héctor cerró la cartera rápidamente y le entregó un billete de 100 pesos. «Quédese con el cambio»,
dijo, y hubo algo en su tono que no era condescendencia, sino más bien una genuina consideración. Gracias, es muy amable. Cuando Daniela se dio la vuelta para guardar el dinero, un movimiento brusco de uno de los turistas la hizo tropezar. La bandeja con las bebidas recién preparadas se balanceó peligrosamente en sus manos. Intentó estabilizarla, pero fue inútil. El café, el chocolate caliente y un té chai formaron una cascada que se derramó directamente sobre la mesa de Héctor, empapando sus documentos. «No puede ser. Lo siento muchísimo», exclamó Daniela, mortificada. El café se extendía como una mancha marrón sobre los contratos blancos, desdibujando firmas y convirtiendo cláusulas legales en borrones ilegibles. Héctor se puso de pie de inmediato, pero en lugar de la explosión de enojo que Daniela esperaba, solo exhaló profundamente. «Tranquila, tengo copias», dijo, aunque la tensión en su mandíbula revelaba que el accidente era más grave de lo que admitía. Daniela corrió por trapos secos y comenzó a limpiar frenéticamente, disculpándose una y otra vez. Mientras secaba los papeles, su medalla se salió de su blusa, quedando suspendida sobre la mesa. Héctor, que estaba recogiendo los documentos menos dañados, se quedó inmóvil al verla. «Esa medalla», murmuró, con una voz tan baja que Daniela apenas lo escuchó. «Perdón, su medalla», repitió, señalando el pedazo de plata que colgaba del cuello de Daniela. «Puedo verla». Había algo tan intenso en su mirada que Daniela, aunque confundida, asintió. Se inclinó ligeramente hacia adelante para que él pudiera observar mejor la media medalla de San Judas Tadeo, con su peculiar patrón grabado a mano. Desgastado por los años pero aún distinguible, Héctor la miró con una expresión indescifrable, como si estuviera viendo un fantasma materializado en plata. «¿Dónde la consiguió?», preguntó, con una voz que intentaba parecer casual, pero que temblaba ligeramente. «Era de mi madre. Bueno, de la mujer que me crió», respondió Daniela, repitiendo la misma explicación ambigua que siempre daba. «Es lo único que tengo de mi familia». Un relámpago iluminó el café, proyectando sombras dramáticas sobre el rostro de Héctor. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. «Sus documentos están arruinados por mi culpa», continuó Daniela, ajena a la tormenta interior de Héctor. «De verdad lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer». «No se preocupe», la interrumpió él recuperando su compostura. «Como le dije, tengo copias». Daniela asintió, aunque no estaba convencida. En ese momento, el celular volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez, la llamada era directa del hospital. Se excusó y se apartó para contestar. «Bueno, sí», habla Daniela Fuentes. Su voz se fue apagando mientras escuchaba. Su expresión pasó de la preocupación al miedo. «¿Cuánta fiebre tiene?» «Sí, entiendo. Voy para allá ahora mismo». Regresó rápidamente hacia Héctor, quien ahora recogía sus cosas con movimientos mecánicos, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. «Disculpe, tengo que irme», dijo ella con urgencia en cada sílaba. «Mi hijo está en el hospital y su fiebre ha subido. Javier le ayudará si necesita algo más». Héctor pareció regresar de golpe a la realidad. «¿Su hijo está enfermo?», preguntó, y había una genuina preocupación en su voz. «Tiene una condición cardíaca congénita», explicó Daniela brevemente, mientras se quitaba el delantal. «Necesita una cirugía correctiva, pero…». Se detuvo, preguntándose por qué le estaba contando esto a un desconocido. Algo en la expresión de Héctor cambió, como si hubiera conectado dos puntos invisibles. «Condición cardíaca congénita», repitió. «La misma que usted tiene». Daniela lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe que yo…?» Héctor señaló discretamente hacia su pierna. La cicatriz en su pantorrilla es característica de la cirugía para corregir el retorno venoso anómalo parcial. Mi esposa tenía la misma marca». La lluvia pareció intensificarse afuera, como si el cielo respondiera a la tensión creciente dentro del café. «Tengo que irme», repitió Daniela, desconcertada por la observación de este extraño. «De nuevo, lo siento mucho por sus documentos». Héctor asintió, y por un segundo pareció que iba a detenerla, a decir algo más, pero finalmente solo murmuró: «Espero que su hijo mejore pronto», mientras Daniela salía apresuradamente del café. Hablando rápidamente con Javier y poniéndose su impermeable desgastado, Héctor se sentó lentamente en su silla, con manos que ahora temblaban visiblemente. Abrió su cartera y sacó lo que Daniela había vislumbrado antes, la otra mitad de una medalla de San Judas Tadeo, idéntica en su diseño desgastado. Con el mismo peculiar patrón grabado a mano, la sostuvo entre sus dedos
mirándola como si contuviera todas las respuestas del universo, mientras la tormenta seguía desatando su furia sobre San Miguel de Allende, lavando las calles, pero no las preguntas que ahora inundaban su mente. La lluvia había amainado a un leve goteo cuando Héctor salió del café. Las calles de San Miguel brillaban bajo las farolas, reflejando el cielo nocturno en charcos que parecían espejos rotos. Caminó sin rumbo fijo, con la mente saturada de preguntas y el corazón agitado por una esperanza que no se atrevía a nombrar. 27 años exactos, desde aquel día en que el mundo se le vino encima como una avalancha. Las imágenes regresaron con claridad dolorosa. El llamado telefónico, la carretera mojada mientras conducía desesperado hacia el desfiladero, los restos del auto de Natalia entre las rocas, y la voz impersonal del oficial de policía. «Lo sentimos, señor Montero, no hay sobrevivientes». Se detuvo frente a una pequeña capilla, refugiándose del chubasco repentino que había comenzado a caer. Natalia había estado embarazada de 8 meses. Iban a tener un hijo, o una hija. Nunca lo supo. El cuerpo de su esposa nunca fue recuperado. Arrastrado por la corriente del río crecido por las lluvias, solo encontraron su bolso, con su identificación y algunas pertenencias. Entre ellas, media medalla de San Judas Tadeo, la que ahora llevaba Héctor en su cartera como único vínculo tangible con lo que había perdido. «Buscaré la otra mitad en el cielo», había bromeado Natalia el día que partieron la medalla, cada uno quedándose con una mitad. «Pero no tengas prisa en traérmela», había añadido riendo, sin saber que apenas unas semanas después, Héctor sacudió la cabeza, intentando ahuyentar los recuerdos. Ahora había algo más urgente que ocupaba su mente: la joven del café, Daniela, y su medalla idéntica a la suya, la cicatriz en su pierna, igual a la que Natalia tenía desde su infancia, y su edad, 27 años, si sus cálculos eran correctos. Las coincidencias eran demasiadas, pero la idea que comenzaba a formarse en su mente era tan extraordinaria, tan imposible, que no se atrevía siquiera a articularla completamente. Se dirigió al único hotel de 5 estrellas en San Miguel, donde se hospedaba. Necesitaba hacer algunas llamadas, averiguar más sobre el hospital donde estaba internado el hijo de Daniela y, sobre todo, necesitaba pensar. En la recepción, preguntó por el hospital infantil de la ciudad. La recepcionista, una mujer mayor con una amabilidad genuina, le explicó que no había propiamente un hospital infantil, sino un ala pediátrica en el hospital regional. Si quiere hacer una donación, puede contactar directamente con la administración, añadió con una sonrisa, asumiendo las intenciones de Héctor. Siempre necesitan ayuda para los niños cuyos padres no pueden pagar tratamientos caros. La palabra donación resonó en su cabeza. Pensó en el hijo de Daniela, en la cirugía que necesitaba, en la misma condición congénita que, aparentemente, la madre también había padecido. ¿Sabe cuánto puede costar una cirugía cardíaca correctiva?, preguntó, intentando sonar casual. «Uy, muchísimo», respondió la mujer. «Mi sobrina trabaja de enfermera allí y me ha contado casos desgarradores. Para las familias sin seguro completo, puede ser imposible. Estamos hablando de unos 27.000 pesos mínimo para los casos más sencillos, y eso sin contar recuperación y medicamentos. 27.000 pesos. La cifra quedó flotando en su mente mientras subía a su habitación, como si el universo le estuviera enviando otra señal. 27 años desde el accidente, 27.000 pesos para salvar al niño. En su suite, Héctor abrió su laptop y realizó una transferencia a su cuenta corriente. Luego llamó a su asistente en Ciudad de México. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre una tal Daniela Fuentes. Trabaja en un café llamado El Rincón del Recuerdo, aquí en San Miguel, y también sobre su hijo. Está internado en el hospital regional con una condición cardíaca». Después de colgar, Héctor se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la media medalla entre sus dedos. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas en el fondo de vasos de whisky, en nuevos proyectos empresariales, incluso en relaciones que nunca llegaron a nada porque la sombra de Natalia siempre estaba allí, impidiéndole avanzar. Y si todas las respuestas habían estado aquí, en esta pequeña ciudad colonial, esperando a que él las encontrara. La mañana siguiente llegó con un cielo lavado y brillante, como si la tormenta hubiera limpiado hasta la última nube. Héctor se vistió con ropas casual elegantes y se dirigió al banco, donde retiró exactamente 27.000 pesos en efectivo. Los colocó en un sobre blanco sin ninguna identificación y luego se encaminó hacia el hospital regional.
El hospital era un edificio modesto comparado con las clínicas privadas de la capital, pero limpio y bien mantenido. En la recepción, preguntó discretamente por el estado de Adrián Fuentes, fingiendo ser un familiar lejano. La recepcionista, tras verificar en su sistema, le informó que el niño estaba estable, pero que necesitaba cirugía pronto. ¿Puedo dejar algo para su madre?, preguntó Héctor, mostrando el sobre. Es una contribución de la familia para los gastos médicos. La mujer dudó, pero finalmente aceptó el sobre cuando Héctor mencionó que la señora Fuentes trabajaba en El Rincón del Recuerdo y que podría verificar su identidad si era necesario. Se lo daré personalmente cuando venga, prometió la recepcionista. Suele venir después de su turno en el café. Héctor agradeció y se retiró, con una mezcla de emociones contradictorias. No estaba seguro de por qué había mantenido el anonimato en su donación, quizás porque temía las preguntas que surgirían, o tal vez porque no estaba listo para las respuestas que pudiera encontrar. Mientras tanto, Daniela había pasado la noche en el hospital, acurrucada en una incómoda silla junto a la cama de Adrián. La fiebre había cedido eventualmente, pero los médicos insistían en que no podían retrasar más la cirugía. Si no operamos pronto, las complicaciones pueden ser irreversibles, le había explicado el Dr. Vázquez esa mañana. Entiendo su situación económica, señora Fuentes, pero el tiempo se está agotando. Solo necesito unos días más, había suplicado ella. Estoy juntando el dinero, ya tengo más de la mitad. Ahora, de vuelta en el café para su turno de mediodía, Daniela se movía como una autómata entre las mesas, su mente dividida entre las órdenes de los clientes y la cuenta regresiva invisible que marcaba el tiempo de su hijo. Te ves fatal, mija, comentó Javier cuando la vio llegar. ¿Por qué no te tomas el día? No puedo darme ese lujo, Javi, y lo sabes, respondió ella con una sonrisa cansada. Cada hora de trabajo cuenta. El día transcurrió lentamente. Daniela esperaba, casi irracionalmente, que el hombre del día anterior, Héctor, regresara. Había algo en él, en la forma en que había mirado su medalla, que la inquietaba. Además, ¿cómo había reconocido su cicatriz? ¿Y por qué había mencionado que su esposa tenía la misma marca? Cuando terminó su turno, Daniela se dirigió directamente al hospital. En la recepción, Margarita, la recepcionista del turno vespertino que ya conocía bien su situación, la detuvo con una sonrisa misteriosa. Daniela, dejaron algo para ti esta mañana, le dijo entregándole un sobre blanco. Un señor muy elegante. Dijo que era de parte de la familia para los gastos médicos de Adrián. Confundida, Daniela tomó el sobre. No tenía familia, excepto por unos primos lejanos de Mercedes que vivían en Veracruz y con quienes apenas mantenía contacto. ¿Qué señor? ¿Dio su nombre? No, solo dijo que trabajabas en El Rincón y que te lo entregara personalmente. Daniela abrió el sobre allí mismo, y su respiración se cortó al ver el contenido. Fajos de billetes pulcramente organizados, con dedos temblorosos. Comenzó a contarlos, incapaz de creer lo que veía. 27,000 pesos, murmuró, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Exactamente lo que faltaba. ¡Qué milagro!, exclamó Margarita, genuinamente emocionada. San Judas Tadeo te escuchó, Daniela. San Judas Tadeo, la medalla, el hombre del café que había reconocido la cicatriz y se había interesado por su medalla. Héctor, tenía que ser él. Esa noche, mientras Adrián dormía conectado a monitores que dibujaban el irregular latido de su pequeño corazón, Daniela sostuvo su media medalla entre los dedos, contemplándola como si pudiera revelarle sus secretos. Busca la otra mitad y encontrarás tus raíces, había dicho Mercedes. Podría ser que esa otra mitad estuviera ahora en San Miguel, en manos de un desconocido que, por alguna razón inexplicable, había decidido salvar a su hijo. La cirugía fue programada para 3 días después, mientras completaba el papeleo y firmaba los consentimientos. Daniela no podía dejar de pensar en su misterioso benefactor. ¿Por qué no se había identificado? ¿Y por qué sentía esa inexplicable conexión con él, como si lo conociera de alguna parte? De algún momento anterior a su propia memoria, decidió que, en cuanto Adrián estuviera fuera de peligro, buscaría a Héctor para agradecerle y, quizás, para descubrir qué secretos guardaba la medalla que ambos parecían compartir. La mañana de la cirugía amaneció con un cielo despejado que parecía buen augurio. Adrián había sido preparado desde temprano, y ahora Daniela esperaba en la sala de espera, con un rosario enredado entre los dedos y la media medalla de San Judas aferrada en la otra mano como un talismán. Todo saldrá bien, señora Fuentes, le aseguró el doctor Vázquez antes de entrar al quirófano.
Su hijo es fuerte, y haremos nuestro mejor trabajo. Daniela asintió, incapaz de articular palabras a través del nudo en su garganta. Cuando las puertas se cerraron tras el médico, se permitió finalmente derrumbarse en una de las sillas de plástico azul. Las 5 horas siguientes serían las más largas de su vida. A esa misma hora, a unos kilómetros de distancia, Héctor Montero se dirigía al cementerio municipal de San Miguel de Allende. Era 17 de noviembre, exactamente 27 años desde el accidente que había destrozado su vida. Como cada aniversario, llevaba un ramo de alcatraces, las flores favoritas de Natalia, para depositarlo frente al pequeño memorial que había mandado construir años atrás. A pesar de que el cuerpo de su esposa nunca había sido recuperado, el cementerio estaba prácticamente vacío a esa hora temprana. Héctor avanzó por los senderos familiares hasta llegar a la lápida de mármol blanco, sencilla pero elegante, con el nombre de Natalia Vega de Montero grabado en letras doradas y las fechas que enmarcaban una vida demasiado breve. «Buenos días, Natalia», murmuró, arrodillándose para quitar algunas hojas secas que el viento había depositado sobre la lápida. «Otro año, mi amor». Mientras colocaba las flores en el jarrón de bronce, Héctor recordó las últimas semanas febriles de investigación. Su asistente le había proporcionado información básica sobre Daniela Fuentes, huérfana, criada por Mercedes Vega, quien había sido enfermera jefe en el hospital regional durante más de 30 años. La misma Mercedes Vega que, según los registros que había logrado conseguir, había estado de guardia la noche del accidente de Natalia. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual, pero todavía faltaban piezas en este rompecabezas. ¿Por qué Mercedes habría ocultado a Daniela si realmente era hija de Natalia? ¿Y por qué le habría dado la mitad de la medalla que pertenecía a su madre? «Hay una chica, Natalia», continuó Héctor, hablando en voz baja como si su esposa pudiera escucharlo desde algún lugar. «Tiene tu misma cicatriz y lleva la otra mitad de nuestra medalla, y tiene un hijo que sufre la misma condición cardíaca que afectaba a tu familia. No sé qué pensar, pero siento que de alguna forma estás guiándome hacia ella». A unos metros de distancia, en otra sección del cementerio, Daniela Fuentes entraba con paso lento. No había podido soportar la espera en el hospital, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. La enfermera le había prometido llamar inmediatamente si había cualquier noticia, y ella había decidido hacer su visita semanal al sepulcro de Mercedes. En sus manos llevaba un pequeño ramo de alcatraces, las mismas flores que Mercedes siempre colocaba en la tumba de una amiga que nunca le había presentado. Era una tradición que Daniela había mantenido sin cuestionarse demasiado, como tantas otras cosas que hacía en memoria de la mujer que la había criado. La tumba de Mercedes era modesta pero bien cuidada. Daniela se arrodilló frente a ella y comenzó a limpiar las hojas caídas y a quitar algunas hierbas que comenzaban a crecer entre las grietas del cemento. «Meche, la cirugía de Adrián es hoy», dijo en voz baja. «Estoy aterrada, pero apareció el dinero que faltaba. Creo que fue el hombre del café, el que se interesó por mi medalla. ¿Será esta la otra mitad que me dijiste que buscara?» Sacó de su bolso una fotografía antigua enmarcada, la única que tenía, donde aparecían Mercedes y una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa luminosa, con un avanzado embarazo. La colocó cuidadosamente junto a las flores. «Nunca me dijiste quién era ella, pero siempre ponía su foto aquí», continuó Daniela. «A veces pienso que tal vez era mi madre biológica. Siempre evitabas hablar de ella, pero llorabas cuando creías que no te veía». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con las primeras gotas de una llovizna ligera que había comenzado a caer. «Ojalá estuvieras aquí para ayudarme a entender todo esto. Meche, sollozó. Hay tantas cosas que nunca me dijiste, tantos secretos que te llevaste». Desde su posición, Héctor no podía ver el rostro de la mujer arrodillada a lo lejos, pero algo en su silueta le resultó familiar. Se incorporó lentamente, entornando los ojos para ver mejor a través de la llovizna que comenzaba a intensificarse. Fue entonces cuando lo vio, el destello plateado de una medalla en el cuello de aquella mujer, idéntico al que él llevaba en su cartera, y junto a las flores, algo que parecía una fotografía enmarcada, movido por una corazonada. Héctor comenzó a caminar hacia ella. A medida que se acercaba, la silueta se transformó en una figura reconocible. Daniela, la mesera del café, estaba arrodillada frente a una tumba, llorando. Héctor se detuvo a unos pasos de distancia, no queriendo invadir su momento de duelo. Pero algo captó su atención de manera irresistible. La fotografía colocada junto a las flores, desde su ángulo, podía ver a dos mujeres sonriendo a la cámara. Una de ellas era mayor,
probablemente Mercedes Vega. La otra, el mundo pareció detenerse alrededor de Héctor. La otra mujer era indudablemente Natalia, su Natalia, con su sonrisa inconfundible y su cabello oscuro cayendo en ondas sobre los hombros. Estaba embarazada, muy embarazada, y radiante de felicidad. «No puede ser», murmuró, tan bajo que fue casi un pensamiento. Pero Daniela lo escuchó. Se giró rápidamente, sorprendida por la presencia de otra persona tan cerca. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se abrieron con asombro al reconocer a Héctor. «¿Usted?», exclamó, poniéndose de pie. «¿Qué hace aquí?». Héctor no podía apartar la mirada de la fotografía. 27 años habían pasado, pero reconocería ese rostro entre millones. Esa foto, logró articular finalmente. «La mujer embarazada era amiga de Mercedes», respondió Daniela, desconcertada por la intensidad de su mirada. «Nunca supe su nombre. Mercedes siempre evitaba hablar de ella». Héctor dio un paso más, ahora tan cerca que podía ver claramente cada detalle de la fotografía. No había duda. Era Natalia, tomada quizás días antes del accidente. Su nombre era Natalia, dijo con voz temblorosa. «Natalia Vega de Montero, mi esposa». Daniela lo miró con incredulidad. Su esposa, pero ¿cómo? La lluvia arreciaba ahora, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Estaban atrapados en un momento suspendido entre pasado y presente, entre lo que sabían y lo que comenzaban a sospechar. «Murió hace exactamente 27 años», continuó Héctor, señalando hacia la sección del cementerio de donde venía. «Tengo un memorial para ella allí, aunque nunca encontraron su cuerpo. Estaba embarazada de 8 meses cuando ocurrió el accidente». Daniela se llevó una mano al pecho, donde colgaba la media medalla, la pieza que Mercedes le había entregado con aquellas enigmáticas palabras: «Busca la otra mitad y encontrarás tus raíces». «Mercedes nunca me habló de mi familia biológica», dijo lentamente, como armando un rompecabezas en su mente. «Solo me dijo que mi madre había muerto cuando yo era muy pequeña y que no tenía más familia. Me dejó esta medalla antes de morir, diciéndome que buscara la otra mitad». Héctor sacó de su bolsillo su mitad de la medalla de San Judas, con manos temblorosas. La sostuvo frente a la de Daniela. Los bordes irregulares parecían llamarse mutuamente, como imanes opuestos que buscan unirse después de una larga separación. En un movimiento casi involuntario, ambos acercaron sus mitades. Encajaban perfectamente. El tiempo pareció detenerse mientras las gotas de lluvia caían sobre las dos mitades de plata ahora reunidas, como lágrimas que lavaban décadas de separación. Ni Daniela ni Héctor podían articular palabra, sobrecogidos por la magnitud de lo que estaban descubriendo. Un trueno resonó en la distancia. Rompiendo el hechizo, Daniela retiró su medalla, dando un paso atrás. «Esto no puede ser», murmuró, confundida y asustada. «Yo no, usted no». Antes de que Héctor pudiera responder, el teléfono de Daniela comenzó a sonar. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo. «Sí», contestó, y su rostro palideció al escuchar la voz al otro lado. «¿Ya terminó la cirugía? ¿Cómo está Adrián? Voy para allá inmediatamente». Colgó y miró a Héctor, quien seguía inmóvil bajo la lluvia, con su mitad de la medalla aún en la mano. «Tengo que irme», dijo atropelladamente. «Mi hijo, la cirugía». «Te acompaño», respondió Héctor automáticamente, como si fuera lo más natural del mundo. Daniela dudó solo un instante antes de asentir. Mientras ambos se apresuraban hacia la salida del cementerio, la lluvia caía con más fuerza, lavando las lápidas y desdibujando los nombres grabados en ellas, como si el pasado y el presente se fundieran en un único momento de revelación. Detrás quedaban 2 tumbas, separadas por apenas unos metros de distancia y 27 años de secretos, una vacía, esperando un cuerpo que nunca fue encontrado, y otra llena, guardando verdades que comenzaban a salir a la luz. El trayecto desde el cementerio hasta el hospital transcurrió en un silencio cargado de preguntas sin formular. Héctor condujo su automóvil de lujo por las calles empedradas de San Miguel, con una concentración excesiva, como si temiera que cualquier distracción lo hiciera despertar de lo que parecía un sueño imposible. A su lado, Daniela miraba por la ventana, las gotas de lluvia desdibujando el paisaje colonial, similar a cómo las revelaciones recientes habían desdibujado las certezas de su vida. «¿Cómo se llama tu hijo?», preguntó Héctor finalmente, rompiendo el denso silencio. «Adrián», respondió ella, sin apartar la mirada de la ventana. «Tiene 7 años. Es un buen nombre», comentó él,
buscando desesperadamente mantener algún tipo de conversación que distrajera a ambos del abismo de preguntas que se abría ante ellos. Era el nombre del padre de Mercedes, explicó Daniela, casi automáticamente. Ella insistió cuando nació. Dijo que le traería buena suerte. Otro silencio se instaló entre ellos. Daniela jugueteaba nerviosamente con su medalla, deslizándola de un lado a otro de la cadena. Sobre lo que ocurrió en el cementerio, comenzó Héctor. No quiero hablar de eso ahora, lo interrumpió ella con firmeza. Mi hijo está saliendo de una cirugía a corazón abierto. No puedo procesar nada más en este momento. Héctor asintió, respetando su decisión. Comprendía perfectamente la prioridad de Daniela. Primero Adrián. Después las revelaciones que amenazaban con reescribir su historia llegaron al hospital bajo una lluvia que ahora caía verticalmente, como hilos plateados que conectaban el cielo con la tierra. En la recepción, la enfermera reconoció a Daniela de inmediato. Señora Fuentes, el doctor la está esperando en la sala de conferencias del 3er piso. La cirugía terminó hace media hora. El corazón de Daniela dio un vuelco. La enfermera no había mencionado cómo había salido la operación, y su expresión profesional no revelaba nada. ¿Está bien? ¿Mi hijo está bien?, preguntó con voz temblorosa. El doctor le explicará todo, respondió la enfermera, dirigiéndole una mirada compasiva. ¿Quiere que la acompañe arriba? Yo iré con ella, intervino Héctor, colocando suavemente una mano en el hombro de Daniela. Si me lo permite, claro. Daniela apenas asintió, demasiado preocupada para cuestionar por qué aceptaba el apoyo de este hombre que hasta hace unos días era un completo desconocido. En el ascensor, Héctor notó que Daniela temblaba. Sin pensarlo, tomó su mano y la apretó suavemente. Para su sorpresa, ella no la retiró. Todo estará bien, murmuró él, aunque no tenía forma de saberlo. Los médicos aquí son excelentes. Es la misma condición que yo tuve, dijo Daniela en voz baja, como hablando consigo misma. Mercedes siempre dijo que era hereditaria, que venía de mi madre biológica, que yo tuve suerte porque me operaron cuando era recién nacida, pero que si alguna vez tenía hijos, debía estar preparada. Héctor absorbió esta información en silencio, otro dato que encajaba en el rompecabezas. La familia de Natalia tenía una historia de problemas cardíacos congénitos. Su suegra había fallecido joven por complicaciones similares. La sala de conferencias era un espacio austero con una mesa rectangular y sillas de plástico. El Dr. Vázquez los recibió con expresión seria, pero no sombría, lo que dio a Daniela un rayo de esperanza. Señora Fuentes, la cirugía ha concluido, comenzó el médico, ajustándose las gafas. Hubo algunas complicaciones durante el procedimiento. Daniela sintió que sus piernas flaqueaban. Héctor, percibiendo su debilidad, la sostuvo disimuladamente por la cintura. Pero logramos estabilizar a Adrián, continuó el doctor. El defecto cardíaco era más complejo de lo que mostraban las ecografías, lo cual explica por qué los medicamentos no estaban funcionando como esperábamos. ¿Está bien?, interrumpió Daniela, incapaz de soportar más preámbulos. ¿Mi hijo va a estar bien, el Dr.? Vázquez sonrió por primera vez. Las próximas 48 horas serán críticas. Pero sí, creemos que Adrián tiene excelentes posibilidades de recuperación completa. De hecho, ahora que hemos corregido el problema estructural, podría llevar una vida prácticamente normal. Las lágrimas que Daniela había contenido durante horas finalmente se desbordaron. Sollozó abiertamente, una mezcla de alivio, agotamiento y gratitud. Héctor, conmovido por una emoción que no acababa de comprender. Era posible sentir tanto por un niño que ni siquiera conocía. La abrazó instintivamente. ¿Puedo verlo?, preguntó ella entre sollozos. Está en recuperación, explicó el médico. Podrá verlo brevemente dentro de una hora, pero estará sedado hasta mañana. Cuando el doctor salió, Daniela y Héctor quedaron solos en la sala. Ella se alejó lentamente del abrazo, como recordando súbitamente quién era él y lo que habían descubierto en el cementerio. Gracias por estar aquí, dijo con voz ronca, sentándose en una de las sillas. No tenía por qué hacerlo. Héctor tomó asiento frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Creo que sí tenía por qué, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Daniela, lo que descubrimos hoy, las dos mitades de la medalla, la fotografía de Natalia con Mercedes. Por favor, lo interrumpió ella, levantando una mano. Ahora no estoy lista. Entiendo, asintió él, pero al menos permíteme estar aquí, para ti y para Adrián, sin presiones, sin preguntas por ahora.
Daniela lo miró detenidamente por primera vez desde que habían salido del cementerio. Estudió su rostro, buscando en sus facciones algo que le resultara familiar, algún eco de sí misma. Los ojos de Héctor, de un marrón profundo, le devolvieron la mirada con una mezcla de esperanza y temor que la desarmó. «De acuerdo», concedió finalmente, «pero necesito tiempo. Todo esto es demasiado. Imposible». Héctor asintió, agradecido por esta pequeña apertura. Sabía que estaba pisando un terreno frágil, que cualquier paso en falso podría alejarlo definitivamente de lo que ahora comenzaba a sospechar con casi total certeza, que Daniela era su hija, la hija que creyó muerta junto con Natalia hace 27 años. El tiempo pasó lentamente mientras esperaban noticias. Héctor salió brevemente para comprar café y sándwiches que Daniela apenas probó. Finalmente, una enfermera les informó que podían ver a Adrián durante 5 minutos. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era un espacio aséptico y silencioso, interrumpido solo por el pitido rítmico de los monitores. Adrián yacía inmóvil en una cama que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Tubos y cables lo conectaban a diversas máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Daniela avanzó hacia la cama como en trance, tomando la pequeña mano de su hijo entre las suyas. Héctor se mantuvo unos pasos atrás, sobrecogido por la escena. «Mi valiente», susurró ella, acariciando suavemente el cabello oscuro de Adrián. «Lo lograste, mi amor. Lo más difícil ya pasó». Desde su posición, Héctor podía ver claramente el perfil del niño. Tenía el mismo contorno de nariz que Natalia, y algo en la forma de su barbilla le recordaba dolorosamente a su difunto suegro. Pero había más. El color del cabello, la curva de las pestañas, eran como ver fotografías antiguas de sí mismo de niño. La revelación lo golpeó con una fuerza que casi lo hizo tambalearse. Si Daniela era su hija, entonces Adrián era su nieto, su familia, su sangre, el legado que creyó perdido para siempre en aquel desfiladero 27 años atrás. Los 5 minutos pasaron demasiado rápido. La enfermera les indicó amablemente que debían retirarse para permitir que el equipo médico realizara sus controles. En el pasillo, Daniela finalmente pareció derrumbarse. El agotamiento, la tensión acumulada y el alivio se combinaron, haciéndola temblar visiblemente. «Deberías descansar», sugirió Héctor con suavidad. «Puedo llevarte a tu casa, o si prefieres quedarte cerca del hospital, mi hotel está a solo unas cuadras». «No quiero alejarme de Adrián», respondió ella, frotándose los ojos enrojecidos. «La sala de espera tiene sillones», ofreció Héctor. «No son muy cómodos, pero al menos podrías recostarte un rato. Yo me quedaré despierto y te avisaré inmediatamente si hay alguna noticia». Daniela lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó en voz baja. «El dinero para la cirugía, estar aquí ahora. Ni siquiera me conoces». Héctor sintió un nudo en la garganta. Quería decirle toda la verdad, pero respetaba su petición de tiempo. «Quizás te conozco más de lo que ambos creemos», respondió enigmáticamente. «Descansa un poco, Daniela. Mañana será otro día, y habrá tiempo para hablar». Mientras la veía acomodarse en uno de los sillones de la sala de espera, Héctor pensó en las vueltas increíbles del destino. Durante 27 años, había visitado una tumba vacía, llorando a una familia que, de alguna manera milagrosa e inexplicable, había estado viva todo este tiempo. Afuera, la lluvia había cesado por completo. El cielo nocturno de San Miguel, limpio después de la tormenta, dejaba ver un manto de estrellas que parecían más brillantes que nunca, como si ellas también celebraran que, finalmente, las dos mitades comenzaban a encontrar su camino de regreso. El amanecer se filtró lentamente por las ventanas de la sala de espera, dibujando rectángulos dorados en el suelo pulido. Daniela se despertó desorientada, con el cuello adolorido por la incómoda posición en el sillón. Por un momento, no recordó dónde estaba ni por qué, hasta que la realidad regresó de golpe. El hospital, la cirugía de Adrián, y Héctor. Miró a su alrededor, buscándolo. Lo encontró sentado en una silla frente a ella, con la cabeza reclinada contra la pared y los ojos cerrados. A pesar de la noche en vela, su postura conservaba cierta elegancia natural. Parecía mayor a la luz de la mañana, con las arrugas más marcadas y el cansancio evidente en su rostro. Aún así, había algo en sus facciones que despertaba en Daniela una extraña sensación de familiaridad. «Héctor», lo llamó suavemente. Él abrió los ojos inmediatamente, como si apenas hubiera estado dormitando. «Buenos días», dijo, incorporándose. «¿Descansaste algo?» «Un poco», respondió ella,
estirando sus músculos entumecidos. ¿Alguna noticia de Adrián? La enfermera pasó hace una hora. Dijo que está estable, que sus signos vitales se mantienen fuertes. Pueden reducir la sedación durante la mañana. Daniela asintió, sintiendo una oleada de alivio. Luego, la incomodidad volvió. Estaba agradecida con Héctor por quedarse toda la noche, pero la situación era surrealista. Este hombre que apenas conocía, que aparentemente tenía una conexión con su pasado a través de la medalla y de la misteriosa mujer en la fotografía. ¿Qué estaba haciendo realmente allí? Como leyendo sus pensamientos, Héctor se levantó. «Iré por café y algo para desayunar», ofreció. «Debes estar hambrienta». Cuando regresó con 2 vasos de café y algunas conchas recién horneadas de la panadería cercana, Daniela ya había hablado con el médico y parecía más animada. «Adrián está respondiendo bien», le informó, aceptando agradecida el café. «Podremos verlo dentro de 1 hora, y estará más consciente». Desayunaron en un silencio relativamente cómodo, hasta que Daniela finalmente reunió el valor para abordar el tema que flotaba entre ellos como un fantasma. «En el cementerio», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Usted dijo que la mujer en la foto era su esposa, Natalia». Héctor asintió lentamente, colocando su vaso vacío sobre una mesita. «Sí, Natalia Vega de Montero. Falleció hace 27 años en un accidente en el desfiladero de la carretera a Querétaro. O eso es lo que me dijeron. ¿Y estaba embarazada? De 8 meses», confirmó él, con un dolor antiguo ensombreciendo su mirada. «Íbamos a tener nuestro primer hijo, o hija, nunca lo supe con certeza». Daniela se quedó en silencio, procesando esta información. Si Mercedes conocía a Natalia, si eran amigas como sugería la fotografía, y si Natalia estaba embarazada de 8 meses cuando supuestamente murió, la conclusión era demasiado extraordinaria, demasiado increíble. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó, sintiendo que cada palabra la acercaba a un precipicio desconocido. Héctor suspiró profundamente, como quien se prepara para revivir la peor pesadilla de su vida. Era un día como hoy, lluvioso. Natalia había ido a visitar a una amiga enfermera aquí en San Miguel. Yo estaba en la Ciudad de México, cerrando un contrato importante. Hablamos por teléfono en la tarde. Me dijo que regresaría al día siguiente, porque la carretera estaba peligrosa con la lluvia. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Pero esa noche recibí una llamada. Hubo un accidente. El auto de Natalia se había salido en una curva del desfiladero. Cuando llegué, solo quedaban restos del vehículo entre las rocas. Me dijeron que la corriente del río, crecido por las lluvias, probablemente había arrastrado su cuerpo. Nunca lo encontraron. «Lo siento mucho», murmuró Daniela, genuinamente conmovida por su dolor. Entre sus pertenencias recuperadas encontraron su bolso con documentos y esta media medalla, continuó Héctor, sacando de su bolsillo la pieza de plata desgastada. La habíamos partido unos meses antes, como una promesa entre nosotros. Yo tenía una mitad, ella la otra. Daniela tocó instintivamente su propia medalla, idéntica pero complementaria a la de Héctor. «Mercedes me dio esta medalla antes de morir», explicó con voz temblorosa. Me dijo: «Busca la otra mitad y encontrarás tus raíces». Nunca entendí lo que quería decir. Hasta ahora, sus miradas se encontraron, cargadas de preguntas y posibilidades. Héctor extendió su mano con la medalla sobre la palma. Después de un momento de duda, Daniela sacó la suya, como atraídas por una fuerza magnética. Acercaron las 2 piezas hasta que se tocaron. El encaje era perfecto. Como si las 27 años de separación nunca hubieran existido, los bordes irregulares se complementaban exactamente, y las inscripciones, antes ilegibles en las mitades separadas, ahora formaban una frase completa: «El amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta». Mercedes era enfermera jefe en este mismo hospital, dijo Daniela, retirando lentamente su medalla. «Trabajaba aquí cuando ocurrió el accidente, según lo que me has contado». «Sí, mi asistente lo confirmó en su investigación», asintió Héctor. «Mercedes Vega, jefa de enfermeras del turno nocturno, estaba de guardia la noche del accidente. Ella me crió como si fuera su sobrina», continuó Daniela, uniendo más piezas del rompecabezas. «Siempre me dijo que mi madre había muerto cuando yo era muy pequeña y que no tenía más familia, pero nunca hablaba de los detalles. Cambiaba de tema cuando yo preguntaba demasiado». «¿Y tu fecha de nacimiento?», preguntó Héctor con el corazón acelerado. 18 de noviembre, respondió ella. «Cumplo 27 años mañana». De hecho, Héctor cerró los ojos por un momento,
como si le doliera físicamente lo que acababa de escuchar. El accidente fue el 17 de noviembre, dijo con voz ronca. Hace exactamente 27 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de una verdad que ya no podía ser ignorada. Estás sugiriendo que Natalia... Daniela no podía completar la frase, abrumada por las implicaciones. Creo que Natalia sobrevivió al accidente, dijo Héctor finalmente, expresando en voz alta lo que ambos estaban pensando. Creo que te dio a luz aquí, en este hospital, y que Mercedes, por alguna razón que aún no comprendemos, decidió ocultarte, y ocultarle a ella que yo seguía vivo. Eso es imposible, protestó Daniela, aunque sin mucha convicción. ¿Por qué Mercedes haría algo así? Ella me amaba, me crió como a una hija. No estoy cuestionando su amor por ti, aclaró Héctor. Pero piénsalo, la medalla partida, la cicatriz en tu pierna idéntica a la de Natalia, tu condición cardíaca hereditaria que ahora sufre Adrián, y la fecha de tu nacimiento, justo un día después del accidente. Daniela se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Todo lo que Héctor decía tenía sentido, pero aceptarlo significaba que toda su vida había estado construida sobre secretos y mentiras. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente, enfrentándolo, ¿qué pasó con Natalia? ¿Por qué nunca te buscó? La pregunta golpeó a Héctor como un puñetazo físico. Era la misma que lo había atormentado desde que comenzó a sospechar la verdad. No lo sé, admitió, pero estoy decidido a averiguarlo. Mercedes debe haber dejado alguna pista, alguna explicación. La conversación fue interrumpida por una enfermera que les informó que podían ver a Adrián. Ambos se dirigieron a la habitación donde el niño había sido trasladado desde cuidados intensivos. Adrián estaba despierto, aunque adormilado. Sus ojos se iluminaron al ver a su madre. «Mami», murmuró débilmente. «Soñé que volaba». Daniela se acercó rápidamente a la cama, besando su frente. «Mi valiente», susurró, con lágrimas de alivio. «Lo hiciste muy bien». El niño notó entonces la presencia de Héctor, observándolo con curiosidad. «¿Quién es el señor?», preguntó con esa franqueza directa propia de los niños. Daniela y Héctor intercambiaron una mirada cargada de significado. «Es un amigo», respondió ella finalmente. «Se llama Héctor y nos ha ayudado mucho». «Hola, Adrián», saludó Héctor, acercándose tímidamente a la cama. «Me alegra mucho que estés mejor». El niño lo estudió con esos ojos oscuros tan parecidos a los suyos propios que Héctor sintió un nudo en la garganta. «¿Eres doctor?», preguntó Adrián. «No, soy...». Héctor se detuvo, sin saber exactamente cómo definirse. «Es quien nos ayudó con el dinero para tu operación», intervino Daniela, salvando la situación. «Gracias a él pudimos hacer la cirugía a tiempo». Los ojos de Adrián se abrieron con asombro infantil. «¿En serio? ¿Usted nos dio el dinero? ¿Por qué?». La pregunta, inocente pero directa, dejó a Héctor sin palabras por un momento. Miró a Daniela, buscando orientación, pero ella simplemente esperaba su respuesta con la misma curiosidad que su hijo. «Porque...», comenzó lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «A veces las personas están conectadas de maneras que ni siquiera ellas comprenden, y cuando encontramos esas conexiones, tenemos que cuidarlas». Adrián pareció reflexionar sobre esta respuesta, con esa seriedad que a veces tienen los niños frente a verdades profundas que intuyen sin comprender del todo, como los imanes, dijo finalmente, que se buscan aunque estén lejos. Héctor sonrió, conmovido por la analogía. «Exactamente como los imanes», confirmó, mirando a Daniela. «Aunque estén separados mucho tiempo, cuando se acercan lo suficiente, no pueden evitar encontrarse». 3 días después, los médicos autorizaron el alta de Adrián. Su recuperación había sido sorprendentemente rápida, como si el pequeño corazón, una vez liberado de sus defectos estructurales, hubiera estado ansioso por demostrar su fortaleza. «Necesitará revisiones semanales durante el primer mes», explicó el Dr. Vázquez mientras firmaba los documentos. «Y nada de actividades físicas intensas por ahora». Pero todo indica que la cirugía fue un éxito rotundo. Daniela, que apenas se había separado de la cama de su hijo durante esos días, asintió mientras guardaba cuidadosamente las recetas y las instrucciones postoperatorias. A su lado, Héctor esperaba pacientemente, cargando la pequeña mochila con las pertenencias de Adrián. Durante esos 3 días, la presencia de Héctor se había vuelto constante pero discreta. Aparecía cada mañana con desayuno para Daniela. Se quedaba unas horas haciéndole compañía a Adrián, quien había desarrollado una inmediata simpatía por él.
y luego se retiraba para atender asuntos pendientes, solo para regresar en la tarde con cena y noticias del mundo exterior. No habían vuelto a discutir el tema de las medallas ni las sospechas sobre el pasado. Era como si hubieran establecido un pacto silencioso. Primero Adrián, después las verdades pendientes. ¿Estás lista?, preguntó Héctor mientras la enfermera ayudaba a Adrián a sentarse en la silla de ruedas que lo llevaría hasta la salida. Protocolo estándar del hospital, aunque el niño ya podía caminar breves distancias. Eso creo, respondió Daniela, repasando mentalmente si olvidaba algo. Mi departamento está limpio. Compré alimentos. ¿Tu departamento?, interrumpió Héctor con suavidad. Daniela, vives en un tercer piso sin elevador. Adrián no puede subir escaleras todavía. Era verdad, y era algo que había estado preocupando a Daniela. Su pequeño apartamento, además de estar en un tercer piso, era diminuto y carecía de muchas comodidades básicas. Ya lo resolveré, dijo, alzando la barbilla con ese orgullo que Héctor había comenzado a reconocer como propio. Quizás pueda pedir prestada la habitación de la planta baja a doña Lupita por unos días. Oh, propuso Héctor, midiendo cuidadosamente sus palabras. Podrían quedarse en mi suite del hotel. Tiene 2 habitaciones separadas, servicio a la habitación, y está a solo 2 cuadras del hospital para las revisiones. Daniela lo miró con recelo, evaluando la oferta. Por un lado, era la solución perfecta para Adrián. Por otro, significaba aceptar un nivel de dependencia que le resultaba incómodo. No quiero abusar de tu ayuda, respondió finalmente. Ya has hecho demasiado. No es abuso si lo ofrezco libremente, contestó él. Y luego, añadió en voz más baja para que Adrián no escuchara. Además, hay cosas de las que necesitamos hablar, Daniela. Cosas importantes. Sus miradas se encontraron, cargadas de preguntas sin formular, y verdades por descubrir finalmente. Daniela asintió. Solo hasta que Adrián pueda subir escaleras, concedió. Y pagaré mi parte. Héctor sonrió, sabiendo que era inútil discutir ese punto. La terquedad de Daniela era definitivamente un rasgo familiar. El trayecto hasta el hotel fue tranquilo. Adrián, emocionado por su primera visita a un hotel de lujo, observaba todo con ojos maravillados desde el asiento trasero del automóvil de Héctor. La suite resultó ser prácticamente un apartamento completo, con vista a la parroquia de San Miguel y todas las comodidades imaginables. Mientras Adrián descansaba después del almuerzo, Daniela se acercó a Héctor, que trabajaba en su laptop en la pequeña sala. Necesito ir a mi departamento a buscar algunas cosas, dijo. ¿Podrías quedarte con Adrián 1 hora? Por supuesto, respondió él, cerrando la computadora. ¿Quieres que te lleve? Prefiero caminar, declinó ella. Necesito pensar. La verdad era que Daniela necesitaba espacio. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, y aunque agradecía profundamente la ayuda de Héctor, su presencia constante y las preguntas que planteaba sobre su pasado la abrumaban. Además, había otro asunto pendiente que no le había mencionado, la misteriosa caja que Mercedes le había dejado. El pequeño departamento estaba exactamente como lo había dejado días atrás, cuando salió apresuradamente hacia el hospital. Daniela recogió algo de ropa para ella y Adrián, artículos de higiene personal y algunos juguetes favoritos de su hijo. Luego, se arrodilló frente al viejo armario y retiró la tabla suelta del fondo, revelando un compartimento secreto. Allí estaba la caja, rectangular, de madera oscura con incrustaciones de nácar, cerrada con un pequeño candado. Mercedes se la había entregado en su lecho de muerte, con instrucciones específicas. Esta caja contiene tu historia, Daniela. Solo debes abrirla cuando encuentres la otra mitad de la medalla, ni antes, ni después. Durante 3 años, Daniela había respetado esa última voluntad, en parte por lealtad a Mercedes, en parte por miedo a lo que pudiera encontrar. Pero ahora, con la otra mitad de la medalla encontrada y las extraordinarias revelaciones de los últimos días, sabía que había llegado el momento. Con manos temblorosas, envolvió la caja en un chal y la metió en su bolso. Mientras cerraba el departamento, sintió como si estuviera cerrando también un capítulo de su vida, preparándose para abrir otro completamente desconocido. De regreso en el hotel, encontró a Héctor y Adrián jugando tranquilamente a las cartas sobre la cama. La escena tenía una extraña domesticidad que la conmovió. «¡Mamá!», exclamó Adrián. «Héctor me está enseñando a jugar póker». «¿Póker?», Daniela levantó una ceja hacia Héctor. «Póker de frutas», aclaró él apresuradamente. «Completamente inocente. Te lo prometo.
Después de la cena, cuando Adrián finalmente se durmió, Daniela encontró a Héctor contemplando las luces de San Miguel desde la ventana del salón. Con resolución, se acercó a él llevando la caja de madera. «Creo que ha llegado el momento», dijo, colocando la caja sobre la mesa de centro. «Mercedes me dejó esto, con instrucciones de abrirla solo cuando encontrara la otra mitad de la medalla». Héctor observó la caja con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Sabes qué contiene?» «No», admitió Daniela. «Nunca la he abierto, pero ahora creo que necesitamos saber la verdad, por difícil que sea». «¿Estás segura?», preguntó él suavemente. «Una vez que abramos esa caja, no habrá vuelta atrás». Daniela asintió, sacando su mitad de la medalla. «Las dos mitades se han encontrado», dijo, extendiendo la mano hacia Héctor. «Es hora de que la verdad también se complete». Héctor sacó su mitad y la colocó junto a la de Daniela. Juntos, insertaron las piezas unidas en una pequeña hendidura del candado, diseñada precisamente para esa forma. Con un suave clic, el mecanismo cedió. El interior de la caja estaba cuidadosamente organizado. Documentos doblados, fotografías, una pequeña libreta y un sobre sellado con la palabra «Cuando las dos mitades se encuentren», escrita con la caligrafía pulcra de Mercedes, con dedos temblorosos. Daniela abrió primero el sobre. Contenía una carta manuscrita, fechada 3 días antes de la muerte de Mercedes. «Mi querida Daniela, si estás leyendo esto, significa que has encontrado la otra mitad de la medalla, y con ella, quizás a tu padre. Me duele no estar ahí para este momento, pero la enfermedad no me ha dejado alternativa. La verdad que he guardado tantos años es esta. Tú no eres mi sobrina, eres hija de Natalia Vega de Montero, mi mejor amiga, y de Héctor Montero, la noche del accidente. Natalia no murió como todos creían. La encontré gravemente herida pero viva entre los restos del auto. Estaba en trabajo de parto prematuro. La trasladé al hospital donde trabajaba y contra todo pronóstico dio a luz gemelos, un niño que no sobrevivió, y tú, pequeña luchadora». Natalia sufrió traumatismos severos que le provocaron amnesia total. No recordaba quién era, ni su pasado, ni siquiera que estaba embarazada. Para entonces, ya se había informado oficialmente a Héctor sobre su muerte y la del bebé, una confusión causada por el caos del momento y el cuerpo del bebé varón encontrado posteriormente. «Tomé la decisión más difícil de mi vida, cuidar de ustedes dos, darle a Natalia una nueva identidad como mi hermana Elena y criarte como mi sobrina. Lo hice para protegerlas, para darles una oportunidad de paz mientras Natalia se recuperaba». Años después, cuando tenías 15 años, Natalia comenzó a recuperar fragmentos de memoria. Reconoció a Héctor en una revista de negocios y decidió buscarlo. Partió hacia Ciudad de México, pero sufrió un segundo accidente en el camino. Antes de morir, me hizo prometerle 2 cosas: que te entregaría su mitad de la medalla cuando cumplieras 21 años, y que te contaría la verdad sobre tu origen. Fallé en la segunda promesa. No tuve el valor de decirte que no solo habías perdido a quien creías tu tía, sino también a tu verdadera madre. Mi enfermedad avanzó más rápido de lo esperado, y ahora solo me queda confiarte esta caja con todas las pruebas de tu verdadera historia. En esta caja encontrarás tu certificado de nacimiento original, fotografías de Natalia con Héctor, y el diario que ella llevó durante los meses que recuperaba la memoria. También está la identificación del hospital donde trabajé, que te permitirá acceder a los registros médicos de esa noche. Si algún día necesitas confirmación adicional, te pido perdón por los secretos y el dolor que esto pueda causarte. Todo lo hice por amor, aunque ahora veo que quizás el amor no justifica ocultar la verdad. Siempre estaré contigo, mi niña, y recuerda que, a pesar de todo, fuiste profundamente amada por 2 madres, con todo mi corazón. Mercedes. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Daniela mientras terminaba de leer. Héctor, que había escuchado cada palabra con creciente conmoción, se acercó a ella, sin atreverse a tocarla. «Natalia estuvo viva», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Todo este tiempo, pensé que... y volvió a buscarte», completó Daniela, levantando la mirada hacia él. «Pero el destino nos separó nuevamente». Entre los documentos de la caja, encontraron el certificado de nacimiento original de Daniela, fechado el 18 de noviembre, exactamente un día después del accidente. Bajo el nombre de la madre aparecía Natalia Vega de Montero, y como padre, Héctor Montero. También había fotografías de Natalia embarazada junto a Héctor, la pareja radiante de felicidad, y otras posteriores de Natalia, ahora llamada Elena, con la pequeña Daniela,
Sin recordar su verdadera identidad, el último objeto que sacaron fue una pequeña fotografía doblada. Al abrirla, vieron a una Natalia ya mayor, quizás de 40 años, sosteniendo a un bebé. «Adrián», susurró Daniela, reconociendo a su hijo recién nacido. Ella conoció a Adrián antes del segundo accidente. Héctor tomó la fotografía con manos temblorosas, observando el rostro de la mujer que había amado, envejecida por los años pero con la misma sonrisa luminosa que recordaba. En sus brazos, su nieto, una conexión entre pasado y futuro que nunca supo que existía. «Somos una familia», dijo finalmente, con voz ronca por la emoción, separada por la tragedia, pero finalmente reunida. Daniela lo miró, realmente lo miró, no como al extraño benefactor de días atrás, sino como al hombre que, según todas las pruebas ahora desplegadas sobre la mesa, era su padre. «Necesito tiempo para procesarlo todo», dijo sinceramente. «Pero sí, eso parece, papá». La palabra, pronunciada tentativa y experimentalmente, resonó en la habitación como la primera nota de una melodía largo tiempo olvidada, que finalmente comenzaba a recordarse a sí misma. La palabra papá flotó en el aire durante segundos que parecieron eternos. Héctor contuvo la respiración, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la fragilidad del momento. Daniela, por su parte, experimentaba una extraña mezcla de emociones, incredulidad, confusión, pero también un inexplicable sentido de pertenencia que nunca antes había sentido. «Perdón», dijo finalmente, apartando la mirada. «Fue precipitado». «No, no te disculpes», respondió Héctor con voz suave. «Es solo que he soñado con escuchar esa palabra durante 27 años, sin saber que existía alguien en el mundo que pudiera decírmela». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Afuera, las luces de San Miguel brillaban como estrellas caídas sobre la ciudad colonial, indiferentes al drama humano que se desarrollaba tras las ventanas del hotel. «¿Y ahora qué?», preguntó Daniela finalmente, comenzando a guardar los documentos en la caja. «Creo que deberíamos confirmarlo», sugirió Héctor cuidadosamente. «No porque dude de lo que acabamos de descubrir, sino para que tengamos certeza absoluta, para ti, para mí y para Adrián también». Daniela asintió lentamente. Tenía razón. Una cosa era la evidencia circunstancial, por convincente que fuera, y otra muy distinta la certeza científica. ¿Te refieres a una prueba de ADN? Exactamente. Podemos hacerla mañana mismo. Conozco una clínica privada en Querétaro que puede procesar los resultados en 48 horas. De acuerdo, concedió ella. Pero, Héctor, incluso si la prueba confirma lo que ya sabemos, necesito tiempo. Toda mi vida ha cambiado en cuestión de días. Primero la operación de Adrián. Ahora esto. Lo entiendo, la interrumpió él con gentileza. No tengo ninguna intención de presionarte, Daniela. Hemos esperado 27 años. Podemos esperar lo que sea necesario para que te sientas cómoda con esta nueva realidad. La mañana siguiente, después de dejar a Adrián al cuidado de una enfermera privada que Héctor contrató, se dirigieron a Querétaro en silencio. La clínica era un edificio moderno de cristal y acero, tan diferente de la arquitectura colonial de San Miguel, que parecía pertenecer a otro mundo. El procedimiento fue rápido y discreto. Muestras de saliva, formularios y la promesa de resultados en 2 días. Mientras regresaban a San Miguel, Daniela miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó Héctor finalmente, rompiendo el silencio. «En Mercedes», respondió ella sin apartar la mirada del paisaje. «En si hizo lo correcto al ocultarme la verdad. En si yo habría hecho lo mismo en su lugar». Héctor reflexionó sobre esto antes de responder. «Creo que hizo lo que consideró mejor en circunstancias imposibles», dijo finalmente. «No puedo culparla por proteger a Natalia cuando estaba vulnerable, ni por protegerte a ti después. Lo único que lamento es que ninguno de nosotros tuviera la oportunidad de decidir por sí mismo». Daniela asintió, agradeciendo silenciosamente que Héctor no demonizara a la mujer que había sido su única familia durante tantos años. «¿Cómo era ella?», preguntó después de un momento. «Mi madre, Natalia». El rostro de Héctor se iluminó con una sonrisa nostálgica. «Era como un rayo de sol», dijo con voz suave. Tenía esta capacidad de entrar en una habitación y transformarla completamente con su presencia. Era apasionada, testaruda, brillante. Se licenció en Historia del Arte, pero trabajaba restaurando piezas arqueológicas en el Museo Nacional. Amaba las cosas antiguas. Decía que cada objeto cuenta una historia si sabes escuchar.
Daniela escuchaba con avidez cada detalle, intentando construir en su mente la imagen de la mujer que la había traído al mundo. Y físicamente, las fotos de la caja son antiguas y no muy claras. Tenía el cabello negro y ondulado, como el tuyo, continuó Héctor, lanzándole una mirada rápida. Ojos oscuros, expresivos, y una sonrisa. Dios, su sonrisa podía iluminar la noche más oscura. Veo mucho de ella en ti, ¿sabes? No solo físicamente, sino en tu forma de ser, en cómo cuidas a Adrián, en esa determinación que tienes. Por primera vez desde que habían descubierto su conexión, Daniela sintió una punzada de dolor por la madre que nunca conoció conscientemente. No solo había perdido a su padre durante 27 años, también había perdido a Natalia, 2 veces, primero por la amnesia que le impidió reconocerla como hija, y luego por el accidente que la separó definitivamente. Me habría gustado conocerla de verdad, murmuró, no como Elena, la hermana de Mercedes, sino como mi madre. A ella también, respondió Héctor con suavidad. Las últimas palabras de su carta, según Mercedes, fueron que quería que supieras la verdad. Te amaba, Daniela, incluso cuando no recordaba quién era. De regreso en San Miguel, encontraron a Adrián notablemente mejorado, sentado en la cama dibujando mientras veía caricaturas. «Mami, Héctor», exclamó al verlos, «miren lo que dibujé». Era un dibujo infantil pero sorprendentemente expresivo. 3 figuras tomadas de la mano frente a lo que parecía ser el café donde trabajaba Daniela. Las figuras estaban etiquetadas con letras temblorosas. Mamá, yo y Héctor. Daniela y Héctor intercambiaron una mirada conmovida. «Es precioso, cariño», dijo ella besando la frente de su hijo. «Es para ti», dijo Adrián, entregándole el dibujo a Héctor. «La enfermera me dijo que tú pagaste mi operación. Gracias». Héctor tomó el dibujo con manos temblorosas, profundamente conmovido por el gesto. «Lo guardaré siempre», prometió con voz ronca. «Es el regalo más bonito que me han hecho en mucho tiempo». Esa tarde, mientras Adrián dormía su siesta, Daniela regresó a la caja de Mercedes. Entre los documentos, encontró el historial médico completo de la condición cardíaca que afectaba a su familia. Era una anomalía congénita poco común que Mercedes había documentado meticulosamente. Quizás previendo que algún día esta información sería vital. «Deberíamos mostrarle esto a los médicos de Adrián», sugirió Héctor, revisando los documentos. «El historial familiar completo podría ser crucial para su tratamiento a largo plazo». «Tienes razón», concordó Daniela. «Su próxima revisión es mañana». La revisión médica de Adrián al día siguiente trajo excelentes noticias. Con el historial médico familiar completo, el Dr. Vázquez pudo ajustar el tratamiento postoperatorio, reduciendo algunos medicamentos y modificando otros. «Esto es extremadamente valioso», comentó el médico, revisando los documentos de Mercedes. «La condición cardíaca de su familia es muy específica, y saber exactamente cómo evolucionó en generaciones anteriores nos da una ventaja enorme para el seguimiento de Adrián». Mientras regresaban al hotel, el teléfono de Héctor sonó. Era la clínica de Querétaro. Los resultados del ADN estaban listos. Antes de lo esperado. «¿Quieres que vayamos ahora?», preguntó a Daniela. Ella asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Aunque en su corazón ya conocía la respuesta, había algo definitivo en tener la confirmación científica. De vuelta en la clínica, el doctor los recibió con un sobre sellado. «Los resultados son concluyentes», explicó, entregándoles el documento. «La probabilidad de paternidad es superior al 99,9%. Felicidades, son padre e hija sin lugar a dudas». Aunque ya lo sabían, escucharlo expresado en términos científicos tan inequívocos hizo que la realidad los golpeara con renovada fuerza. Daniela sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. «Es oficial entonces», dijo, intentando mantener la compostura. «Eres mi padre, Héctor». Igualmente conmovido, solo pudo asentir, después de tantos años creyendo que había perdido toda posibilidad de familia. No solo tenía una hija, sino también un nieto, el universo, que le había arrebatado todo de un solo golpe. Ahora le devolvía multiplicado el amor perdido. De regreso en San Miguel, mientras Adrián dormía plácidamente en su habitación, Daniela y Héctor se sentaron en la terraza de la suite. Contemplando el paisaje nocturno de la ciudad, la parroquia se elevaba majestuosa en la distancia, iluminada contra el cielo estrellado. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros?», preguntó Daniela,
verbalizando la pregunta que flotaba entre ellos. Héctor tomó un sorbo de su café antes de responder. «Eso depende enteramente de ti», dijo con sinceridad. «No tengo expectativas ni exigencias. Solo quiero ser parte de tu vida y de la de Adrián, en la forma que consideres adecuada». Daniela reflexionó sobre sus palabras. En apenas una semana, su vida había dado un vuelco completo. Ya no era solo Daniela Fuentes, la huérfana criada por Mercedes. Era Daniela Montero, hija de Héctor y Natalia, parte de una historia mayor que apenas comenzaba a descubrir. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para acostumbrarme, para procesar todo esto, pero quiero que estés en nuestras vidas. Adrián ya te adora, y yo estoy aprendiendo a conocerte». Héctor sonrió, comprendiendo perfectamente la magnitud del ajuste que ella enfrentaba. «Todo el tiempo que necesites», aseguró. «No iré a ninguna parte. He esperado 27 años para encontrarte. Puedo esperar lo que haga falta para ganarme un lugar en tu vida, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende». Padre e hija compartieron un momento de comprensión silenciosa. El camino que tenían por delante no sería sencillo, pero al menos ahora lo recorrerían juntos, reuniendo las piezas de una historia fragmentada por demasiado tiempo. Las dos mitades de la medalla, separadas durante casi 3 décadas, ahora descansaban juntas sobre la mesa entre ellos, símbolo tangible de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de regreso. Las semanas siguientes transcurrieron como en un sueño para Daniela. Adrián mejoraba cada día, recuperando fuerzas y vitalidad. Las revisiones médicas confirmaban el éxito de la cirugía y los medicamentos se iban reduciendo gradualmente. La vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, diferente pero reconfortante. Héctor había extendido indefinidamente su estancia en San Miguel, posponiendo sus compromisos en Ciudad de México. Cuando Daniela finalmente accedió a regresar a su pequeño departamento con Adrián, él alquiló un apartamento a solo 2 calles de distancia, lo suficientemente cerca para estar disponible sin resultar invasivo. Cada mañana, aparecía en el rincón del recuerdo para desayunar, conversando tranquilamente con Daniela durante sus descansos. Por las tardes, a menudo recogía a Adrián de la escuela cuando ella tenía turno doble. Y los fines de semana, los 3 exploraban los alrededores de San Miguel, como una familia que apenas descubría el placer de estar junta. Era un equilibrio delicado, pensaba Daniela mientras servía café a los clientes matutinos. Héctor respetaba escrupulosamente su espacio, nunca presionando, simplemente estando presente. Por su parte, ella se sorprendía a sí misma buscando cada vez más su compañía, su consejo, disfrutando de sus conversaciones que podían extenderse durante horas. «Se ve mejor, Daniela», comentó Javier mientras preparaban el café para el día. «Más tranquila, más completa». Ella sonrió, sin saber exactamente cómo explicar la transformación que sentía en su interior, cómo describir lo que significaba descubrir que no estaba sola en el mundo, que pertenecía a alguien, que venía de algún lugar. «Es complicado, Javi», respondió finalmente. «Pero sí, estoy bien, mejor que bien». La campanilla de la puerta anunció la llegada de los primeros clientes del día. Daniela miró el reloj. 8:30, el momento exacto en que Héctor solía llegar para su café matutino. Pero hoy no era Héctor quien entraba, sino el Dr. Vázquez, con expresión seria. «Buenos días, Daniela», saludó, acercándose al mostrador. «¿Podemos hablar un momento?» La preocupación inmediata por Adrián le hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Pasa algo con Adrián?», preguntó, secándose las manos nerviosamente en el delantal. No, la tranquilizó rápidamente. «Sus últimos análisis están perfectos. Es sobre otra cosa. ¿Tienes unos minutos?» Javier le hizo una seña para que tomara un descanso. Daniela guió al doctor hacia una mesa tranquila en el rincón del café. «Ayer estuve revisando a fondo el historial médico familiar que me proporcionaste», comenzó el médico, abriendo una carpeta. «Es fascinante desde el punto de vista clínico. La condición cardíaca que afecta a tu familia es bastante rara. Pero lo más interesante es que sigue un patrón hereditario muy específico». Daniela asintió, recordando cómo Mercedes siempre había insistido en documentar meticulosamente cada detalle médico de su condición. «Lo que me llamó la atención», continuó el doctor, «es que hay una anomalía adicional que no habíamos detectado en Adrián porque es asintomática, pero que aparece claramente en tu historial y en el de tu madre biológica». «¿Una anomalía?», repitió Daniela, sintiendo que el miedo regresaba. «¿Es peligrosa?». «No necesariamente. Es una pequeña malformación en la válvula aórtica. En la mayoría de los casos, nunca causa problemas,
pero en situaciones de estrés extremo, como una cirugía, puede complicarse. El médico hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Lo que me preocupa es que, según estos registros, tanto tu madre como tu abuela materna presentaron complicaciones posquirúrgicas relacionadas con esta anomalía. En ambos casos, unos días después de intervenciones exitosas, experimentaron arritmias severas. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está diciendo que Adrián podría tener una complicación? Estoy diciendo que es una posibilidad que debemos vigilar, aclaró el médico. Por eso quería hablar contigo. Adrián ya pasó el periodo crítico inmediato, pero basándome en el historial familiar, quisiera mantenerlo bajo observación más estricta las próximas 2 semanas. Justo en ese momento, la puerta del café se abrió nuevamente, y Héctor entró. Al ver a Daniela con el médico, su expresión se tornó preocupada. Se acercó rápidamente a la mesa. «Buenos días», saludó. «¿Todo está bien? ¿El doctor?» Vázquez repitió su explicación para Héctor, quien escuchó con creciente preocupación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó finalmente. «Idealmente, me gustaría que Adrián pasara unos días en observación en el hospital», respondió el médico. «Pero entiendo que eso sería difícil psicológicamente para él después de todo lo que ha pasado. La alternativa es monitoreo domiciliario constante, con revisiones diarias en el hospital». Daniela y Héctor intercambiaron una mirada. Ambos sabían que Adrián había desarrollado una comprensible aversión a los hospitales después de su larga estancia. «Haremos el monitoreo en casa», decidió Daniela. «No quiero que vuelva a sentirse como un paciente a menos que sea absolutamente necesario». El resto del día transcurrió en un estado de ansiedad contenida para Daniela. Aunque el doctor había insistido en que las probabilidades de complicaciones eran bajas, no podía evitar preocuparse. Héctor, percibiendo su inquietud, se ofreció a quedarse con Adrián esa noche, para que ella pudiera descansar. «Puedo dormir en el sofá», sugirió. «Así estaré atento a cualquier cambio». Daniela aceptó, agradecida por su apoyo, esa noche, mientras Adrián dormía pacíficamente y Héctor vigilaba desde el pequeño sofá del salón. Ella se encontró revisando nuevamente los documentos de la caja de Mercedes. Entre los papeles, encontró un diario que no había examinado con detalle antes. Era de Natalia, o más bien de Elena, durante los meses en que comenzaba a recuperar fragmentos de memoria. Las entradas iniciales mostraban confusión y frustración, pero gradualmente se volvían más coherentes. Una entrada en particular llamó su atención. 10 de mayo hoy vi a un hombre en la televisión que me provocó una sensación extraña, como si lo conociera. Su nombre es Héctor Montero, un empresario de Ciudad de México. Cuando mencionaron su nombre, sentí un dolor en el pecho tan agudo que casi no podía respirar. Le pregunté a Mercedes si lo conocía, y su reacción fue extraña, casi asustada. Cambió de tema inmediatamente. «Hay algo que no me está diciendo, algo importante sobre mi pasado». Las entradas continuaban, documentando cómo Natalia fue recuperando gradualmente recuerdos, fragmentos de una vida en Ciudad de México, estudios de arte, un amor profundo y finalmente la conciencia de estar embarazada. La última entrada estaba fechada apenas 2 días antes del segundo accidente, 15 de junio. «Estoy segura ahora. Héctor Montero es mi esposo y Daniela es nuestra hija. Los recuerdos son cada vez más claros. Mercedes me ha estado mintiendo todos estos años, aunque creo entender por qué. Mañana iré a Ciudad de México a buscarlo. Si mis cálculos son correctos, cree que morí hace 15 años. Qué ironía cruel del destino. Yo no recordaba que él existía, y él creía que yo no existía, pero ya no más. Mañana nuestra familia volverá a estar completa». Daniela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. El destino había sido cruel. En efecto, un día después de escribir esas palabras, Natalia había muerto en el camino a Ciudad de México. A solo horas de reunirse con Héctor, un grito proveniente de la habitación de Adrián interrumpió sus pensamientos. Corrió hacia allí, seguida inmediatamente por Héctor, quien se había levantado de un salto del sofá. Adrián estaba sentado en la cama, con el rostro pálido y sudoroso, agarrándose el pecho. «Me duele, mami», dijo con voz débil. «Me duele mucho». Héctor ya estaba llamando al DR. Vázquez, mientras Daniela sostenía a Adrián en sus brazos, intentando calmarlo. El pequeño respiraba con dificultad, y su pulso era rápido e irregular bajo los dedos de Daniela. «Está en camino», informó Héctor, guardando el teléfono. «Dice que lo llevemos inmediatamente al hospital». El trayecto al hospital fue el más largo de la vida de Daniela. En el asiento trasero, sostenía a Adrián contra su pecho.
susurrándole palabras de aliento, mientras Héctor conducía a toda velocidad por las calles desiertas de San Miguel. En el hospital, un equipo médico ya los esperaba. Trasladaron a Adrián inmediatamente a cuidados intensivos, mientras el Dr. Vázquez les explicaba la situación. «Es una arritmia severa, exactamente lo que temíamos», dijo con gravedad. «Su corazón no está manteniendo un ritmo regular. Vamos a estabilizarlo y luego evaluaremos si es necesaria una nueva intervención». Las horas siguientes fueron una agonía de espera e incertidumbre. Daniela, sentada en la sala de espera con la cabeza entre las manos, se sentía al borde del colapso. Héctor permanecía a su lado, ofreciendo café que ella no bebía, y palabras de ánimo que apenas escuchaba. «Es mi culpa», murmuró finalmente. «Debería haberlo traído al hospital cuando el doctor lo sugirió». «No es culpa de nadie», respondió Héctor con firmeza. «Ni tuya, ni de los médicos. Es esta condición maldita que ha perseguido a la familia durante generaciones». Familia. La palabra resonó en la mente de Daniela. A pesar de todo el dolor y la preocupación, había algo reconfortante en no enfrentar esta crisis sola, en tener a alguien a su lado que compartía su sangre, su historia, su dolor. Cerca del amanecer, el Dr. Vázquez regresó con noticias. Su expresión era grave pero no desesperada. «Hemos estabilizado la arritmia», informó, «pero necesitará una pequeña intervención para corregir la anomalía en la válvula. Es un procedimiento menos invasivo que la cirugía anterior, pero no está exento de riesgos». «¿Cuándo?», preguntó Daniela, aferrándose a la mano de Héctor inconscientemente. «Esta misma mañana. Cuanto antes lo hagamos, mejor», respondió el médico. «Necesito su autorización». Daniela firmó los documentos con mano temblorosa. Cuando el doctor se retiró, se volvió hacia Héctor, quien la abrazó sin decir palabra. En ese momento, no eran padre e hija recién reunidos, ni extraños conectados por un destino caprichoso. Eran simplemente dos personas unidas por el amor, hacia un niño que luchaba por su vida. «Saldrá de esta», murmuró Héctor contra su cabello. «Los Monteros somos luchadores. Tú sobreviviste. Él también lo hará». Por primera vez desde que había descubierto su verdadera identidad, Daniela se sintió verdaderamente parte de algo mayor que ella misma. Una línea de resistencia y supervivencia que se extendía a través de generaciones, y en ese momento crítico, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre San Miguel de Allende, encontró fuerza en ese legado recién descubierto. Un año había transcurrido desde aquella madrugada angustiante en el hospital. La primavera había regresado a San Miguel de Allende, vistiendo sus calles de jacarandas en flor y llenando el aire con el aroma dulce de los árboles frutales. El café, Las Dos Mitades, antes conocido como el Rincón del Recuerdo, resplandecía bajo el sol matutino. Su fachada recién pintada en un cálido tono terracota destacaba entre los edificios coloniales de la calle. Sobre la puerta principal, un letrero artesanal de hierro forjado mostraba el nuevo nombre, y debajo, en letras más pequeñas, fundado en 1987, renovado en 2025. Dentro, Daniela supervisaba los últimos detalles antes de la inauguración oficial. Los meses de renovación habían transformado el antiguo café en un espacio elegante pero acogedor, que combinaba elementos rústicos mexicanos con toques contemporáneos, las mesas de madera maciza, las sillas tapizadas en colores vibrantes, las paredes decoradas con obras de artistas locales. Todo reflejaba la fusión de dos mundos, dos vidas, dos mitades ahora unidas. «¿Dónde quieres que coloquemos esto?», preguntó Héctor, entrando con una pequeña vitrina de cristal en las manos. Daniela sonrió al verlo. El año transcurrido había suavizado las arrugas de preocupación en el rostro de su padre, reemplazándolas por líneas de expresión que hablaban de risas compartidas y momentos de paz recuperada. «Justo ahí», indicó, señalando un espacio prominente cerca de la entrada, donde todos puedan verla al entrar. Con cuidado reverencial, Héctor colocó la vitrina en su lugar. Dentro, sobre un cojín de terciopelo azul, descansaba la medalla de San Judas Tadeo. Ahora restaurada, un orfebre local había unido las dos mitades, soldándolas tan perfectamente que apenas se distinguía la línea donde alguna vez estuvieron separadas. La inscripción completa brillaba bajo la luz. «El amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta». «Perfecta», murmuró Héctor, admirando el resultado final. Adrián irrumpió en el café como un torbellino de energía. A sus 8 años, era la viva imagen de la salud y la vitalidad. Nadie habría imaginado. Viéndolo correr y saltar,
que apenas un año atrás había estado al borde de la muerte. «Mami, abuelito», exclamó, usando el término que había adoptado naturalmente para Héctor. Ya llegaron las flores para las mesas. La segunda intervención de Adrián, aunque aterradora en su momento, había sido un éxito rotundo. La recuperación, esta vez, había sido extraordinariamente rápida, como si su pequeño cuerpo, liberado finalmente de la malformación heredada, estuviera ansioso por disfrutar de la vida sin restricciones. «Vamos a ver esas flores», dijo Daniela, tomando la mano de su hijo. Los cambios del último año no se limitaban al café. Después de la crisis de Adrián, Héctor había tomado una decisión radical: vender su empresa en Ciudad de México y establecerse permanentemente en San Miguel. «La vida es demasiado corta y preciosa para pasarla lejos de quienes amas», había explicado cuando Daniela cuestionó si no extrañaría su antigua vida. El dinero de la venta había permitido no solo la renovación del café, sino también la compra de una hermosa casa colonial cerca del Parque Juárez, lo suficientemente espaciosa para los tres, con un patio interior donde Adrián podía jugar y Héctor cultivaba bugambilias, igual que Natalia solía hacer. La transición no había sido sencilla. Hubo momentos de tensión, de ajuste, de inseguridades. Daniela, acostumbrada a valerse por sí misma, había luchado contra la tendencia de Héctor a querer resolverlo todo, a compensar en meses los años perdidos. Él, por su parte, había tenido que aprender a dar espacio, a no asfixiar con su amor, recién descubierto, a una hija adulta que apenas lo conocía, pero día a día, conversación tras conversación, memoria compartida tras memoria compartida, habían construido una relación sólida, basada no solo en la sangre que compartían, sino en un respeto y cariño genuinos que había florecido entre ellos. Las flores para las mesas eran alcatraces blancos, las favoritas de Natalia. Daniela las colocó personalmente en cada jarrón de barro, hablándole a Adrián mientras lo hacía. «Estas eran las flores preferidas de tu abuela Natalia», decía, que parecían trompetas anunciando la belleza del mundo. Adrián escuchaba estas historias con fascinación infantil. Para él, que al principio no había entendido completamente la revelación familiar, ahora era perfectamente natural tener un abuelo, pertenecer a una familia con historia y tradiciones. A la hora señalada, las puertas de las dos mitades se abrieron para la celebración privada previa a la inauguración oficial. Amigos cercanos, vecinos y el personal del hospital que había atendido a Adrián fueron recibidos con champán y canapés elaborados por el nuevo chef que Héctor había contratado, Javier. El antiguo dueño, ahora jubilado pero contratado como asesor honorario, observaba todo con satisfacción desde un rincón. Había sido él quien sugirió a Daniela aceptar la propuesta de Héctor de asociarse y transformar el viejo café. «A veces, mija, el destino nos envía regalos disfrazados de desgracias», le había dicho. «Hay que saber reconocerlos y abrazarlos». En medio de la celebración, Héctor tintineó suavemente una copa para llamar la atención de los presentes. «Quisiera decir unas palabras», comenzó, visiblemente emocionado. «Hace poco más de un año, entré en el rincón del recuerdo, buscando refugio de una tormenta. No sabía entonces que esa simple decisión cambiaría mi vida para siempre». Hizo una pausa, buscando a Daniela con la mirada. Ella le devolvió una sonrisa luminosa, animándolo a continuar. «Dicen que la vida a veces nos quita con una mano lo que nos dará con la otra», prosiguió. «Durante 27 años creí haberlo perdido todo. Mi esposa, mi hijo no nacido, la posibilidad de una familia. Lo que no sabía era que ese todo estaba aquí, en San Miguel, esperándome todo este tiempo». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Hoy celebramos no solo la apertura de un negocio, sino la reunión de una familia que el destino separó, y luego, caprichosamente, volvió a unir. Las dos mitades es más que un café, es un símbolo de nuestra historia, de nuestra perseverancia y de la certeza de que el amor, como dice nuestra medalla, siempre encuentra su camino de vuelta». Levantó su copa hacia Daniela y Adrián, que ahora estaban a su lado. «Por las dos mitades ahora reunidas, y por todos los años maravillosos que tenemos por delante». Mientras los invitados aplaudían y brindaban, la puerta del café se abrió para dar paso a un hombre mayor, de aspecto distinguido, que nadie reconoció. «Disculpen la intrusión», dijo con voz serena. «Vi las luces y la celebración. No sabía que este lugar había cambiado de dueños». Héctor se acercó para recibirlo. «Bienvenido. Soy Héctor Montero, uno de los nuevos propietarios. ¿En qué puedo ayudarle?».
El anciano lo observó con atención, como reconociendo algo en él. Mi nombre es Gabriel Suárez. Fui médico en este hospital durante 40 años, hasta mi jubilación hace 5, y creo que conozco su nombre, señor Montero. Un silencio expectante se instaló en el café. Daniela se acercó, intrigada por el recién llegado. ¿Conoció usted a mi esposa?, preguntó Héctor. A Natalia Vega. Los ojos del médico se iluminaron con reconocimiento. Natalia Vega. Sí, claro que la recuerdo. Fui el médico de guardia la noche que la trajeron después del accidente en el desfiladero. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? 28 años, respondió Héctor, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Usted la atendió aquella noche? ¿El doctor? Suárez asintió lentamente. Mercedes Vega, la enfermera jefe, la trajo personalmente. Estaba gravemente herida, pero logramos estabilizarla. Dio a luz gemelos prematuros esa misma noche. Un niño que, lamentablemente, no sobrevivió, y una niña que, su mirada se posó en Daniela, y la comprensión iluminó su rostro envejecido. Que eres tú, sin duda, completó. Tienes los ojos de tu madre. Daniela sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Usted estaba allí? Cuando nací, yo te recibí en mis brazos, confirmó el anciano, con una sonrisa emocionada. Eras pequeña pero luchadora. Tu madre estaba inconsciente, pero cuando te pusimos en su pecho por primera vez, aunque no abrió los ojos, sus signos vitales se estabilizaron, como si supiera que estabas ahí. Héctor y Daniela intercambiaron una mirada cargada de emoción. Aquí, frente a ellos, estaba una persona que había sido testigo del momento que había definido sus vidas. Doctor Suárez, dijo Héctor, con la voz temblorosa de emoción. No sabe cuánto significa su presencia aquí hoy. Por favor, únase a nuestra celebración. Tenemos tanto que preguntarle. El médico aceptó agradecido, y mientras la celebración continuaba, compartió con ellos recuerdos y detalles de aquella noche fatídica que ninguno de los documentos de Mercedes había podido capturar, como Natalia, en su estado de semi-inconsciencia, había murmurado el nombre de Héctor una y otra vez, cómo la pequeña Daniela había aferrado con fuerza su dedo cuando la examinaba, detalles preciosos que completaban el rompecabezas de su historia familiar. Al final de la noche, cuando los invitados se habían marchado, y solo quedaban ellos tres más el Dr. Suárez, el anciano sacó de su bolsillo un pequeño libro de cuero gastado. He guardado esto durante años, dijo, entregándoselo a Héctor. Lo encontré entre las pertenencias de Natalia cuando la ingresaron. Es un diario. Contiene cartas que aparentemente te escribía pero nunca envió. Siempre pensé en buscar a su destinatario, pero después de su amnesia y la confusión de aquellos días, simplemente lo guardé. Esperando que algún día encontrara su camino de regreso a quien pertenecía, Héctor tomó el diario con manos temblorosas, acariciando la cubierta como si pudiera sentir a Natalia a través de ella. Afuera, la noche cubría San Miguel con su manto estrellado. Dentro del café, bajo la luz cálida de las lámparas, la familia Montero, finalmente completa, finalmente reunida, sostenía en sus manos el último regalo que el destino les había reservado, las palabras nunca leídas de una mujer cuyo amor había trascendido el tiempo, el olvido y la misma muerte. La medalla restaurada brillaba en su vitrina, su mensaje ahora completamente visible y profundamente cumplido.